Hemos invitado a una especialista del tema porque, como ustedes a lo mejor saben, esta moda de privatizar los organismos operadores de agua, su boom fue en los años 90 del siglo pasado en Europa principalmente, y muchos de los sistemas que fueron municipalizados, que fueron privatizados, entraron después en un proceso muy exitoso de remunicipalización. Como allá ya no se dejan, ahora vienen hacia el tercer mundo a la nueva oleada de la privatización de los sistemas de agua. Entonces tenemos con nosotros para hablar de esto a la doctora María Luisa Torregrosa del Colegio de México. Ella es socióloga. La tenemos, bienvenida. Obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es profesora investigadora de Flaxo, coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias, y ha diseñado y coordinado un conjunto de proyectos relacionados con las políticas de modernización para el sector agua. Y justamente coordinó el equipo mexicano del proyecto Private Involvement in Water and Sanitation Services, financiado por la Unión Europea, y coordinó adicionalmente dentro de este proyecto al equipo de México para el proyecto Service Provision Governance in the Peri-Urban Interface of Metropolitan Areas, o sea, sobre áreas metropolitanas de México respecto a la gobernanza en la provisión del servicio del agua. Este proyecto financiado por el University College de Londres. Bienvenida, María Luisa, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. A mí también, muchas gracias por la invitación, de verdad me da mucho gusto estar aquí, ver a viejos amigos como Gloria, que tenía tanto tiempo que no nos veíamos, y sobre todo agradecerle a Luisa y a Bea la invitación, realmente se los agradezco mucho. Bueno, yo les quiero platicar un poquito qué fue lo que pasó en Aguascalientes y cómo se dio el proceso. El proyecto, como lo señalaba Luisa, se inscribió en un estudio comparativo de la participación privada a nivel de América Latina y de Europa. ¿Qué era lo que pasaba? Como decía Luisa, se venía una oleada muy grande de participación privada en el continente y también de Europa, sobre todo de empresas europeas, y lo que nos preocupaba mucho era que lo que se confrontaban eran posicionamientos ideológicos, tanto desde los que proponían la privatización como los que se oponían a ella. Y lo que nosotros queríamos ver era qué pasaba, realmente qué pasaba y cómo estaba sucediendo en la medida que pudiéramos hacerlo, porque no había información, y hacerlo comparativamente para poder tener elementos sustantivos. Los resultados son muy interesantes. El trabajo completo pueden ustedes consultarlo en la red Waterlat. Ahí tienen los informes y pueden verlos de cada país y particularmente también el caso de México. Bueno, creo que es muy importante verlo en este momento porque creo que estamos en un momento muy delicado y con una nueva oleada sobre el sector, que no necesariamente tiene que ver sobre los organismos operadores en algunos casos, pero también en otros. Y sobre todo con el problema que tenemos de que nuestros organismos operadores no del todo son los más eficientes del planeta y tenemos problemas, serios problemas. Entonces yo quisiera invitarlos a reflexionar a partir de la experiencia de Aguascalientes los problemas que están involucrados. Para hacerlo, lo que voy a hacer es presentar algunos antecedentes muy generales de la privatización en México, de cómo se fue gestando este proceso desde el siglo pasado, el caso particular de Aguascalientes, los antecedentes de este caso, el contexto en el que se dio. Fue la primera concesión integral de sistema operador a una empresa privada, en el caso de México. El contexto en el que se dio, las premisas sobre las cuales se estableció y las lecciones que aprendimos. Seleccioné 3 dimensiones para trabajar estas lecciones. Uno es la dimensión político-institucional, la político-económica y el tema de la infraestructura. Bueno, el tema, la manera como se fue gestando la solución del problema de acceso al agua tiene que ver también cómo se van desarrollando las ciudades en el país. A mediados del siglo
XIX se establece la relación entre salud y saneamiento, empiezan a haber una búsqueda importante por resolver el problema de acceso al agua. Y empiezan a surgir empresas privadas que resuelven el problema del agua a nivel de las colonias prósperas de la ciudad. No de toda la ciudad, ni de atender el problema de todos, sino resolver muy puntualmente los problemas de las localizaciones, de las colonias de población de alto ingreso. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta historia en Suárez y Cortés. No me voy a detener en ella, pero les quiero decir que hubo inclusive en el caso de Veracruz, la compañía de agua potable aquí en Jalapa era la que era encargada de proveer el agua y era una empresa privada. Bueno, en la década de los 90, a fines, ¿Perdón? Ay, la que sigue, sí, disculpa, es que me salté otra. No, ya la que sigue, perdón. En la década de los 90 se viene, a lo largo de todo el siglo XX, a partir del triunfo de la Revolución Mexicana y que se instala cada vez más y con más fuerza el Partido Único, se empieza a conformar la centralización de la gestión del agua. Así como existían estas empresas privadas, también existían formas múltiples de solución del acceso de tipo comunitario, cooperativo, juntas de agua, que fueron siendo agregadas y absorbidas por el gobierno mexicano. Esta historia está muy bien narrada por Luisa Boites, y esta historia empieza a tener una reestructuración a partir de todas las políticas de modernización en la década de los 90. ¿Qué sucede en este momento? En este momento empieza a tomarse la determinación de que a partir de que el Estado no puede hacerse cargo de muchas cosas por la crisis financiera que está enfrentando, entonces irá transfiriendo áreas y sectores a la sociedad. Así se transfirieron los distritos de riego del país, que esa es otra historia, y empezó la descentralización de los sistemas de agua a nivel municipal, a nivel de los estados y después a nivel municipal. Porque hasta antes de este tiempo los organismos y la centralización era fundamental. En este periodo se dan tres formas de participación privada en México. La que se da en Aguascalientes y Cancún, en la década de los 90 y en el mismo año, que es una concesión integral, que ahorita les voy a contar la historia, porque esa concesión integral, por muchos motivos, entra en crisis y acaba siendo una concesión de servicios, pero eso es lo que vamos a ver ahora. La segunda forma de participación es el contrato de provisión de servicios, como el caso de la Ciudad de México, que el gobierno de Cárdenas instala y después se consolida con López Obrador y que sigue estando concesionados los servicios a 4 empresas privadas. Y está también el caso de Saltillo, que es la de las empresas paramunicipales. Eso hablando solamente de lo que se llama de los organismos operadores. Está también toda la historia de las plantas de tratamiento, la construcción, la transferencia y la operación, que esa historia también hay que conocerla y otro día la contamos, porque también ese desastre de cantidad de plantas de tratamiento inutilizadas en el país tiene que ver con la manera como se llevó a cabo todo el proceso. Ahora, concretamente, el contexto de la participación privada en la gestión del agua en Aguascalientes. Aguascalientes es una entidad federativa que tiene una localización idónea, realmente está en el centro del país. El tema es que Aguascalientes también es una entidad federativa que tiene un crecimiento poblacional muy grande. Ustedes recordarán que en el 85, a partir de la instalación de algunas, no solamente fue en el 85, previamente varias industrias se instalaron en Aguascalientes, porque Aguascalientes tenía la fama de ser un estado con un alto control corporativo de los sindicatos, y por tanto era muy factible que empresas como Nissan, que habían tenido la Volkswagen problemas en Puebla, pues se instalara en un lugar donde no fuera a tener problemas sindicales en el mediano plazo. Entonces había un fuerte control corporativo, el PRI tenía la hegemonía en la entidad y además tenía una tasa de crecimiento del PIB mucho más alto
que otros estados en la República. En el periodo del 2000 al 2004 fue el más alto en el país. Y comparado con el crecimiento a nivel nacional, también vemos que siempre el crecimiento en Aguascalientes fue más alto que el nacional. Por el otro lado, ya centrándonos en el tema del agua, Aguascalientes está asentado territorialmente sobre un acuífero cuya superficie tiene 4.738 kilómetros cuadrados, de los cuales la ciudad de Aguascalientes y sus áreas conurbadas abarcan más o menos, no es la ciudad, Aguascalientes abarca el 62% de ese acuífero y el resto está en parte en Zacatecas. Este acuífero tiene un total de 3.045 pozos. Un poco menos de la mitad son para uso agrícola y más o menos 1.294 corresponden al uso público urbano y otros para otros usos. Lo que es importante es que el principal usuario de esta agua es la agricultura, pero la agricultura para la producción de forraje, para la producción de leche, que si nosotros lo medimos en términos del peso en el Producto Interno Bruto agrícola, en Aguascalientes es el 70%, pero si lo medimos en función del Producto Interno Bruto total para la región, corresponde al 7%. Esto es muy importante porque es un fenómeno que se da en todo el Bajío, pero lo que es más importante es que la producción de forraje está prácticamente circunscrito a productores de muy pequeña escala y que cambiar el modelo de producción implica dejar sin ingreso de subsistencia a una población muy importante de la región, en todo el Bajío. Entonces no hay una solución al problema realmente importante y sí hay un problema en la forma de producir y el destino de esa producción. Ahora, ¿cuáles fueron las premisas sobre las cuales se instaló la determinación de dar la concesión privada? Con el tema de la descentralización de los sistemas de agua potable a los estados y después a los municipios, cuando pasa al municipio, el municipio empieza a tener un proceso de endeudamiento muy alto. No tenía el personal adecuado, no habían controles de transparencia ni de observancia para el manejo de los recursos, no había experiencia en hacer un programa para inversión, no iba aparejado con un equipo más o menos preexistente que pudiera llevar a cabo las tareas. Por el otro lado, se dan cuenta de que hay un endeudamiento muy grande del municipio y se contrata una empresa que está integrada por los que después reciben el consorcio para hacer una serie de estudios. En estos estudios lo que ellos llegan es que revelaron que la escasez del agua y la baja en la eficiencia producía costos muy elevados en la extracción y suministro del agua y que por tanto era necesario realizar el traspaso a quien pudiera cobrar el costo real del servicio sin sufrir las consecuencias políticas de esta decisión. Entonces la empresa que hace los estudios decide cuál es el problema, determina qué hay que hacer y el municipio, la relación era, se requiere la eficiencia de la participación privada, tendrá eficiencia en el cobro de las tarifas y por tanto podrá hacer inversión en infraestructura. También había otro punto que además del endeudamiento y de la falta de expertise en el municipio, también estaba el problema de la rotación de personal técnico y funcionario con los cambios municipales cada 3 años. Eso también era otro motivo importante para pensar en la transferencia, que con la nueva expertise de los funcionarios, del personal contratado por la empresa, tendría continuidad y podría mantener la eficiencia en los programas. Entonces, en 1993 se hace la concesión integral por asignación directa a un consorcio que estaba conformado por ICA, General de Sud y Banamex, que forman la empresa CASA. Esta empresa, a su vez, se articula a un consorcio internacional de medio ambiente en donde están ICA, Vivendi, Proactiva,
el fomento de conservación, y, de construcción y contratos, que se llama CIMA, y están también algunas instancias, las de abajo, que hacen parte del sistema de agua de la entidad. Ahora, las lecciones aprendidas. Voy a seleccionar solo 3 de las dimensiones que utilizamos para hacer la evaluación y hacer la comparación de todos los países, que es la político-institucional, la económico-política y la técnico-infraestructural. A partir de la crisis de los 80 se desencadenan 2 determinaciones: la descentralización de los gobiernos estatales y municipales, es decir, de la federación a los estados y a los municipios, y la apertura de la participación privada. Se establece además a nivel constitucional, entre comillas vamos a ver, la apertura de la participación en el diseño en el agua, pero en realidad los que consideraban que participaban eran los usuarios, y esto restringía brutalmente, porque los usuarios del agua son los agrícolas, un representante de los usuarios agrícolas, los usuarios, los organismos operadores son otros usuarios, eran los presidentes municipales. Para no hacerles el cuento largo, había un miembro de la sociedad civil y en general era uno de los grandes empresarios locales, la Coca-Cola, uno de los grandes productores de la zona, y eran los que estaban considerados en estos consejos. Lo que es muy importante es que con este proceso de desconcentración y descentralización, que son 2 cosas, el gobierno pasa de ser el gobierno del agua, de un gobierno central, vertical, concentrado en la federación, y de ser un sector altamente calificado técnicamente, con proyectos, podremos estar de acuerdo o no, pero con planes y programas de lo que iba a ser el agua en el país, y con responsabilidades no solamente de normar y regular, sino también de construir, de diseñar, de desarrollar, de contratar, hacer una instancia solamente que norma y regula la cuestión del agua. Ese yo creo que es el cambio más sustantivo, y regula muy mal, entonces yo creo que se quedó vacío de funciones. Bueno, no me voy a detener en ellas, pero en este periodo se da a nivel federal un importante trabajo legislativo para crear las condiciones de la descentralización y la participación privada, que son la reforma del artículo 115 para poder dar la responsabilidad a los municipios, la Ley Federal de Derechos para introducir el tema de la eficiencia y el costo del agua, la creación de la Comisión Nacional del Agua, se reforma la Ley Federal de Derechos para establecer el tema de las cuotas. Ustedes tienen que saber que hasta antes de este periodo, la mayor parte, no había tarifas del agua, había cuotas, y estas cuotas eran asignadas de manera muy discrecional, muy arbitrario y con mucha carga clientelar en la reproducción de relaciones clientelares con la población. Se reforma el artículo 27 constitucional en 92, cuando se abre y se da la apertura realmente de los mercados de tierra y agua, se liberaliza la posibilidad de vender las tierras ejidales, que eso es un paso fundamental en todo el proceso. Es decir, nosotros estamos entrando ya muy tardíamente a todo esto. Nunca es demasiado tarde, por supuesto. Se crea el registro público de derechos de agua, se libera aún más el mercado de agua y se consolida la gestión y la responsabilidad municipal. Y en el 2004 se reforma la ley en donde se abre un poco más la participación social, ya no solamente a los usuarios, sino a la sociedad civil organizada y a los especialistas. Ahora, a nivel del Estado también se dan reformas muy importantes. Se reforma la ley de agua, el decreto 32, que es fundamental porque autoriza al alcalde de la ciudad de Aguascalientes a otorgar la concesión privada. Y además, en la reforma de la ley del 93, lo que es muy importante es que se establece legalmente el corte del servicio a los deudores. Bueno, aquí se van creando las condiciones para lo que va a pasar después. Se crea el Instituto Nacional del Agua hasta el 2000, que es la instancia reguladora estatal. Hasta antes de este momento, la instancia que regulaba a la empresa privada era el mismo municipio que le da la concesión,
y después de la crisis, cuando tienen que rescatar la empresa porque entra en quiebre en la crisis del 94, en ese momento se abre el consejo, lo que era la comisión de agua del municipio, de agua y saneamiento del municipio, a la participación de la ciudadanía, también entre comillas, pero se obligan a tener que hacerlo. Pero lo que les decía que era muy importante del decreto 32 es que un día después de que se aprueba el decreto, se otorga la concesión privada a la empresa del consorcio. Bueno, si ustedes ven cuál era el marco jurídico regulatorio para el tema del agua antes del 80 y ven qué pasa después del 80, esto si lo vemos al 2015 se ha modificado y se ha proliferado muchísimo más. Y todo orientado a ir... esto no me voy a detener mucho, son solamente las empresas que estaban involucradas en todo el proceso, que era la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio. Después, en el 2004, le pasa a la empresa lo mismo que le pasa al municipio. No solamente hereda los pasivos de la empresa, sino que además empieza a endeudarse de manera impresionante. Pero como correlato a esta situación es que ese endeudamiento era para hacer una inversión en infraestructura y en ampliación de la red. Esto no sucede. Esto no sucede nunca y nadie sabe dónde quedó el dinero ni cuál era el nivel de la deuda. Pero hay un agravante adicional. En el 94 es un año electoral. La empresa, la primera medida que toma, porque más era su mandato, es empezar a cobrar el agua y a subir las cuotas. Vamos a ver aquí un poquito más adelante qué es lo que sucede. Pero les voy a contar esta historia. Cuando la empresa, entonces el partido de oposición, que era el PAN, también lo hizo el PRD, pero el PAN tenía fuerza local, promete remunicipalizar el servicio y bajar las cuotas. Ganan las elecciones. El agua derrocó al PRI, en uno de los estados más priistas de la República. Entonces llega el PAN con una concesión que fue tomada por la administración anterior, con una demanda ciudadana muy fuerte de cumplir las promesas y con una empresa que no ayuda, porque en lugar de resolver el problema, se ha endeudado muchísimo y no ha invertido en lo que tiene que invertir. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones que aprendimos de esta dimensión? El proceso de descentralización se llevó a cabo conjuntamente con las reformas político-administrativas y legales para la incorporación de la participación privada en los sistemas de agua y saneamiento, lo que ocasionó los problemas siguientes. La descentralización y transferencia de la administración de los servicios de agua y saneamiento a los gobiernos municipales se dio en el marco de una situación de debilidad política, administrativa y financiera de estos gobiernos, debido a la dependencia histórica de los mismos del poder central, la federación y el gobierno estatal. Al igual que los gobiernos municipales, la sociedad mexicana, y sobre todo la de Aguascalientes, no estaba plenamente consolidada como ciudadanía, ni plenamente organizada como sociedad civil, debido a las relaciones clientelares y corporativas que marcaban las formas de acceso al agua. Lo que se dio fue una coyuntura en donde había una inconformidad social muy grande, dispersa y manifiesta, pero el que toma la bandera no es la sociedad, sino el PAN. Y les dice, yo les voy a resolver el problema, yo voy a remunicipalizar. Entonces esto no ayuda mucho. Y el tercer punto es que el proceso de participación privada se llevó a cabo en el marco de un partido único y con competencia política incipiente, lo que dio como consecuencia la existencia de un Congreso federal y estatal dependiente del partido único, sin competencia política real ni representación ciudadana efectiva que fungiera como contrapeso a las decisiones de la empresa. Si uno de los aprendizajes es que mientras no tengamos contrapesos reales políticos en los partidos, ni tengamos una ciudadanía que exija, ya no es el momento de saber sino de hacer, que exijamos lo que realmente nos corresponde a quien esté enfrente, sea una empresa privada, sea una empresa pública, sea quien sea, estamos perdidos. Porque nuestras empresas públicas
son también bastante deficientes. Tenemos algunas que son buenas y que operan bien, pero tampoco tienen muchas garantías para poder operar bien, y tampoco los estados, con este proceso de las descentralizaciones, los estados reciben las partidas presupuestales que tienen que distribuir, y lo que hacen es que muchas veces los recursos asignados, ¿qué pasó en Tabasco con todos los recursos para el sector salud? No fueron transferidos, y la crisis que hay de la salud pública en Tabasco es brutal. Bueno, lo mismo sucede con el agua. Llegan los presupuestos directamente, en algunos casos, a la federación, a las entidades federativas, y estos transfieren lo que se les da la gana a los organismos operadores. Y no hay quien les diga nada. La dimensión político-económica. La población de Aguascalientes tenía una alta vulnerabilidad política, económica y social. Había sufrido un fuerte impacto económico por la crisis del 94 y 95. Había una inestabilidad social en el manejo de tarifas que permitió el uso electoral de esta inconformidad social. Respecto a las tarifas, en el contrato de concesión antes del rescate, porque una vez que entra en crisis en el 94, de manera unilateral, el municipio decide rescindir el contrato, no rescindir el contrato, rescatar la empresa, pero entonces la empresa se inconforma y no está de acuerdo, y entonces le exige una indemnización millonaria al municipio, y al municipio no le queda de otra más que renegociar el contrato. Pero antes de la renegociación, porque quiero mostrarles el nivel de impunidad con que se llevó a cabo, la empresa tenía, el contrato indicaba que esta se modificaría a solicitud de la concesión, las tarifas se iban a modificar a solicitud de la concesión. Primero, debería haber incrementos en los montos de inversión por rehabilitación o ampliación. Cuando las aportaciones federales, estatales o municipales no cumplieran con lo establecido y el concesionario se hiciera cargo de estas aportaciones, el concesionario debería hacerse cargo de estas aportaciones. Las tarifas podrían elevarse cuando hubiera un mayor alcance en cuanto a la prestación de los servicios. Podrían elevarse cuando hubiera un incremento en lo que debe pagarse al concedente. Y también ante cualquier otro impacto negativo sobre los costos del concesionario. Este último punto era terrible, era leonino, es decir, podía hacerlo cuando quisiera. Tan fue así que la cuota del agua era de 0.5 por metro cúbico, y para cuando llega la concesión la sube a 2.78. Después hay un incremento permanente de la tarifa hasta llegar al 2001 a 5.96 metros cúbicos por litro de agua. Perdón, sí. Después, hay una base de datos de casa sacar información fue realmente una tortura, pero esto lo hicimos a partir de una chica que vive en Aguascalientes y que pudo realmente ser muy persistente y lograrlo. La base de datos de usuarios está integrada por un 65% de población calificada como de ingreso bajo, un 22% medio, un 4% residencial, un 4% comercial, no hay usuarios industriales, tampoco paga el gobierno, tampoco pagaba, y un 5% del sector rural. Entonces los que estaban sosteniendo la tarifa eran el sector de bajo ingreso. El incremento de la tarifa provocó la protesta ciudadana en el contexto de las campañas electorales. Los partidos políticos de oposición tomaron como bandera política en las elecciones la disminución de las tarifas y la remunicipalización del servicio de agua y saneamiento. Gana el PAN y lleva a cabo su promesa. Esta promesa de campaña dio al partido de oposición un importante peso en las elecciones de gobernador y presidencia municipal, y la consecuencia fue la desestabilización política y el debilitamiento de la gestión privada. Aquí hay una gráfica de la misma empresa de las eficiencias comerciales.
Cuando entra la empresa en el 93 estaba en cero, ¿no? Cero eficiencia comercial. Esta tiene que ver lo que cobran y cómo esto que recuperan el cobro del agua en el total de los usuarios. Y aquí ven, por ejemplo, en el número 4, que es el rescate de la concesión, se viene abajo y se vuelve a levantar, y poco a poco, si bien ya la empresa se le redefine el contrato y en el contrato ya no va a tener que hacer inversión en infraestructura, solamente va a tener que hacer reparaciones, y su ingreso ya no va a venir de las tarifas y de la rentabilidad de la infraestructura, sino de las metas que cumple. Entonces se convierte más bien en una prestadora de servicios con metas establecidas y por un monto determinado a cumplimiento de metas. ¿Qué lecciones aprendimos de esta dimensión? Un problema importante de esta experiencia fue que no se tomaron en cuenta las condiciones sociales y culturales prevalecientes al establecer las tarifas. No es posible pasar del no pago o del pago mínimo por un servicio a una tarifa que representa un incremento del 566% de lo pagado anteriormente. Nadie tomó en cuenta que en México, para una parte importante de la población, el acceso a los servicios, más que un derecho civil, público o humano, era considerado como el pago de relaciones clientelistas, práctica que fue incorporada por la empresa en el miércoles ciudadano. ¿Qué hizo la empresa una vez que fue rescatada? Una vez que fue rescatada, bueno, la rescatan y cuando invalidan el rescate y se rearma el contrato, lo que hace la empresa es poner una mesa ciudadana en la plaza pública a donde llegaban los diferentes usuarios de diferente tipo, la población en general, y le decía, no, pues es que este mes no te puedo pagar, y entonces pues yo creo que, es decir, sin ningún criterio, simple y sencillamente, de la manera discrecional de que estaba atendiendo en el momento, decía pagas, no pagas, si pagas, lo haces, no lo haces. Entonces, no contribuía en nada a, primero, a que el servicio tenía que ser eficiente, segundo, a que yo como ciudadano tengo responsabilidad de hacer el pago de un servicio a un costo razonable y que yo pueda pagar por mis condiciones de ingreso, y tampoco había un posicionamiento claro por parte de la empresa de quién era responsable de decidir o no, y empezaban a hacer una pequeña clientela con los usuarios que llegaban a sus mesas. El tema creo que no terminé, ahí me pasé, no sé cómo. ¿Dónde voy? Sí, es que... A ver, espérame, déjame ver, es que se pasó. Sí, esto se fue para allá. Adicionalmente se otorgó toda la responsabilidad a la empresa para decidir el incremento. Bueno, en la primera etapa se le dio a la empresa toda la responsabilidad para el incremento, y después ya fue una responsabilidad del Congreso. Después de la reelaboración del contrato, ya fue responsabilidad del Congreso el fijar el monto de las cuotas. Bueno, con respecto a la infraestructura, uno de los puntos fundamentales era que la inversión privada lo que iba a hacer era mejorar el tema de las extracciones desmedidas y el uso, y que se pagara el agua y se pudiera hacer inversión. ¿Qué es lo que nos muestran los resultados en ese momento que hicimos el trabajo? Es que de ninguna manera se disminuyó el abatimiento de los mantos acuíferos, y tampoco lo que sí se disminuyó de manera significativa fue el volumen de agua entregada a la población. Lo que sí fueron muy eficientes fue en digitalizar la base de usuarios, en colocar medidores y en lograr una alta eficiencia comercial. Claro, con el corte del servicio a su favor, pues podían operar impunemente. Es decir, te cortaban el servicio y la gente se le avisaba supuestamente 15 días antes y tenía que en esos 15 días pagar el servicio o se lo cortaban. Entonces el pago a tiempo de los usuarios era del 76%, de la suspensión del servicio del 12% y de retraso en pago el 7%. Entonces ustedes comprenderán que pues, cualquiera paga.
Se abrió un fondo social de la empresa y ustedes ahí ven que la mayor parte de ese fondo se distribuía. ¿No está? Síguele adelante. Pasas. Es que me saqué todo. Ahí. La mayor parte del fondo estaba destinado a pensiones, a pensionados y retirados, un porcentaje pues, no muy significativo, pero de un 8% al miércoles ciudadano, y a población con situación económica deficitaria, todavía con estudios más bajos. Bueno, las lecciones aprendidas en esto, en sociedades como la mexicana, con una población social y económicamente muy vulnerable, como es el caso de Aguascalientes, el 65% de la población usuaria fue calificada como población urbana de bajos ingresos. La autosuficiencia del sistema no se sostiene con el incremento y el cobro de las tarifas, sea público, sea privado, sea quien sea. La inversión requerida para la sustentabilidad de los sistemas no se resuelve con la transferencia del sistema a la empresa privada, el servicio de agua potable y saneamiento a toda la población. En sociedades como la nuestra sigue siendo una responsabilidad pública. Yo creo que hay un punto muy importante aquí. Yo creo que es parte de lo que está pasando actualmente y tiene que ver con el modelo que está detrás de la nueva ley, la ley Korenfeld, y la contraley ciudadana, que tiene un modelo y un paradigma detrás muy distinto. Y el tema es que el agua no solamente es un recurso público, no solamente es un derecho humano, no solamente es un bien común, sino es un patrimonio de la biosfera, porque sin agua no hay vida. Y ese modelo de tener la responsabilidad de preservar los ecosistemas, preservar la vida y preservar nuestra propia sustentabilidad, pues no la asumen ni los públicos, ni los privados, ni nadie. Hay quienes sí lo asumen. En México yo les comentaba que tenemos 2.400 municipios más o menos. En 1.200 municipios no hay organismos operadores. Hay formas sociales múltiples que empezamos a conocer, que empezamos a estudiar, que empezamos a trabajar a profundidad, que resuelven el tema del agua. Que si hubiera una política adecuada para preservarlas, para ayudarles a darles una vuelta tecnológica a sus sistemas, pero tecnológica en el sentido de viable, de amigable, de apropiado, serían realmente muy eficientes. Pero en el momento en que empiezan a hacer y a generar una cuota que ellos mismos deciden, y ellos mismos regulan, y ellos mismos transparentan y exigen resultados, es increíble cómo los municipios empiezan a querer absorberlos. Bueno, yo cerraría con eso, que los procesos de participación privada no consideran que el agua es un patrimonio de la biosfera y que es vital para la producción del planeta en su conjunto. La verdad, yo me quedo ahí. Muchas gracias, María Luisa, muy interesante experiencia.